Un buen día general de vuelta, otra vez. Vamos a orar. Señor, vamos a abrir tu palabra, que es la que nos enseña la verdad, la única verdad, la que has declarado, la que es para nuestra enseñanza. Y también necesitamos que traigas luz a nuestro entendimiento para que entendamos, para que aprendamos, para que crezcamos en el conocimiento tuyo y en esta vida nueva que nos has dado a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por tus enseñanzas que nunca pierden vigencia. Y en cualquier momento en que nosotros sometamos nuestra vida a tus mandamientos, veremos, Señor, los beneficios de hacerlo. Así que oramos para que nos enseñes hoy y para que podamos doblegar nuestro orgullo, quebrantar nuestro orgullo a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años atrás colapsaron todas las bolsas del mundo. Todo el comercio internacional se vio sacudido por algo que pasó en Estados Unidos. Y muchos multimillonarios quedaron en la calle de la noche a la mañana. No sé si se acuerdan de esto. Muchos hombres que tenían la vida resuelta porque tenían todo el dinero que necesitaban para vivir 300 años o más. No iban a vivir eso de todas maneras, pero sentían que ya estaban hechos. Se encontraron de golpe que los millones y millones que tenían ayer a la noche, al otro día, al mediodía, no los tenían más. Y se habían quedado en la ruina y en la calle. Y muchos de ellos se suicidaron. Y esto se puede buscar en las noticias y encontrar la cantidad de suicidios que hubo de esta gente que ya no era más millonaria. Y no soportaron esa situación, que para ellos era haberlo perdido todo. La Biblia nos cuenta un relato tremendo en el libro de Job. El libro de Job, que se cree que es el libro más antiguo de los libros de la Biblia, el mundo espiritual es un mundo invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu, así que no lo podemos ver. Y todo lo que sucede en el mundo espiritual es invisible a nuestros ojos, a los ojos físicos. Entonces nosotros no podemos ver si hay algo acá que no pertenezca a este mundo físico, porque nuestros ojos no están preparados para eso, nuestro cuerpo no está preparado para eso. Sin embargo, Dios ha permitido que se vean cosas y que se sepan cosas que suceden en el mundo espiritual. Yo si salgo afuera y quiero ver el trono de Dios, no puedo. Veo parte de la creación, pero no puedo ver más. Sin embargo, todo el tiempo han estado sucediendo cosas a nuestro alrededor que nosotros no las podemos ver. Muchas veces que nosotros no las sabemos. El libro de Job tiene esto. Es como si fuera corrido el velo de lo que sucede en el mundo espiritual para que nosotros lo podamos ver. Dios permitió que nosotros sepamos estas cosas que están aquí en el libro de Job. El capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo:
Yo voy a leer las Américas, la Biblia de las Américas. ¿Estamos? Bueno, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable. Miren esta característica que dice Dios de Job. Era intachable, o sea, era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas. No el valor de ir a comprar una oveja, que ¿cuánto sale una oveja hoy? 2.000, 3.000 pesos. Sino que en esa época, y al día de hoy, las ovejas dan lana, y le sacan la lana y vuelven a dar lana, y o sea, hay una producción sobre las ovejas, y la leche, que es múltiple. Entonces dice, su hacienda era de 7.000 ovejas. O sea, no vamos a carnear las 7.000 ovejas, vamos a pensar en la lana nada más. 3.000 camellos. Los camellos eran transporte de la época. Miles de años atrás, tener un camello era como tener un flete. 500 yuntas de bueyes, o 500 tractores podríamos decir. Porque no había tractores, se hacía todo con bueyes. 500 asnas para la carga. Y muchísima servidumbre. Y aquel hombre era el más grande de todos los hijos de Oriente. O sea, lo que hoy es Oriente, este era el hombre más rico de todo el Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Hoy nos toca en mi casa, mañana en la tuya. Había fiesta permanente. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos, o sea, los mandaba a buscar, hijos, vengan acá, y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hijos, vengan, por las dudas que hayan, yo no los he escuchado maldecir a Dios ni pecar, pero por las dudas que hayan pensado en maldecir a Dios, vamos a hacer un sacrificio a Dios de perdón, de limpieza. Versículo 6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Acá Dios nos cuenta esto de Job primero, pero ahora Dios hace esto. Miren lo que sucede en la eternidad. Miren lo que sucede en la presencia de Dios. Entonces dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios, hablándole a Satanás, le dice, ¿vos lo has visto a Job? ¿Lo conocés a mi siervo? No hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, es tu siervo, te teme todo, pero de arriba. ¿No le has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. O sea, le está diciendo, escúchame, así cualquiera. Como Job, así, con todo lo que tiene, con el cuidado que tenés de él, las bendiciones que tenés, así cualquiera cree en vos y te sirve. Dice, pero extendé ahora su mano y tocá
todo lo que tiene, el diablo le está hablando a Dios. Y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Dios. Bueno, estaban los hijos de Job en sus fiestas habituales y sucedió algo. ¿Qué sucedió? Todos sus hijos murieron por un viento que dice que golpeó de los 4 lados. El viento corre de un solo lado, ¿verdad? Aquí dice que el viento golpeó de 4 partes distintas. Algo sobrenatural. Bueno, aconteció un día que sus hijos y hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, miren cómo empieza a caerse todo. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Los sabeos atacaron un pueblo y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Y los criados y los consumió, y yo escapé solamente para contártelo. Y mientras ese hablaba, llegó otro y le dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para contártelo. Y mientras este hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo escapé yo para contarte. Hasta hace un ratito Job era el hombre más rico de todo el Oriente. Llegó uno, contó una tragedia, llegó otro, contó otra. Era uno tras otro. Todavía estaba hablando uno y llegaba otro y otro y otro y otro. Y en ese momento, si Job hubiera sido como estos millonarios que se quedaron sin nada, ¿qué tendría que haber hecho? Suicidarse. ¿Y qué dijo Job? ¿Qué hizo? 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. El capítulo 2 cuenta que otra vez se presentan los hijos de Dios ante el Señor y apareció el diablo también. Y el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, hombre íntegro, recto, intachable. Y el diablo le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. O sea, ¿sabe por qué? Porque la vida del hombre tiene más valor para el hombre que todo lo que pueda tener. Así que si vos le tocas su salud, te maldice. Andá y tocalo, pero no lo mates. Y dice que el diablo lo castigó con una llaga en todo el cuerpo, de tal manera que Job se empezó a rascar todo el cuerpo hasta que se llagó todo su cuerpo y se llenó de gusanos y se le empezó a podrir la carne, pero no se moría. Y dice que agarraba pedazos de piedra para rascarse y era tal su desesperación, como lo relata el capítulo 2, que Job perdió su salud. Versículo 8 del capítulo 2. Y Job tomó un tiesto, o en otras partes van a encontrar pedazos de roca, o dice, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Miren lo que pasó.
Entonces vino su mujer, su esposa, que estaría... O sea, en realidad los dos habían perdido todo, no solamente él. Y esto no está hablando de géneros aquí el Señor. La enseñanza de Dios tiene que ver con dos condiciones que ahora vamos a ver. Pero la mujer de Job le dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¿Por qué no maldecís a Dios y te morís? Maldecí a Dios y suicídate. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es como un relato brutal. Este relato de los dos primeros capítulos de Job es un relato desgarrador. Es un relato que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Y cualquiera que ha pasado por algo parecido podría explicar qué se siente emocionalmente y todo, pero esto es brutal. Y cuando nosotros vemos esto, que Job dice mantiene su integridad. Un hombre de principios, un hombre, como dice Dios, no había nadie como él en toda la tierra, en todo el mundo. No había nadie tan íntegro como él, tan recto, tan intachable, con las cosas tan claras. Dice, yo vine desnudo acá. ¿Qué traje? Nada. Y cuando vuelva allá, ¿qué voy a llevar? Nada. O sea, voy a volver en la misma condición. Y su mujer, también su mujer vino de la misma manera y se va a ir de la misma manera. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene ese pensamiento humano de decir, maldigo a Dios y me muero? ¿Por qué el pensamiento humano va contra Dios enseguida? Si Dios existe, ¿por qué pasa tal cosa? Si Dios es amor, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué tal cosa? O sea, siempre es el reclamo a Dios. ¿Por qué Satanás nunca se lleva esos golpes? De vez en cuando las personas son acusadas de algo, pero el principal destinatario de la ira del hombre siempre es Dios. Miren, vamos a verlo en otra parte. El libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías 3, versículo 13. Dios está hablando a su pueblo. Versículo 13 dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero ustedes dicen que hemos hablado contra ti. Y Dios dice, es que ustedes han dicho, habéis dicho, en vano es servir a Dios. Al final dice, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Ese pensamiento humano de pensar, al final, ¿de qué sirve hacer las cosas bien?
Al final, ¿de qué sirve ser bueno, ser íntegro, ser intachable, ser recto? ¿De qué sirve si al final los soberbios, los que hacen las cosas mal, son más felices que yo? ¿De qué me sirve hacer todas las cosas bien si a la larga Dios me paga con esto? Y cuando yo pienso así, estoy diciendo que Dios es malo y que el diablo es bueno. Que Dios es malo y que yo soy bueno y que yo soy una víctima de Dios. Llamamos bienaventurados a los soberbios. Al final son más felices los que hacen todo mal que los que hacen todo bien. Ahora, ¿por qué este pensamiento contra Dios? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué el pensamiento es contra Dios? Aún las personas, fíjense esto, aún las personas que niegan la existencia de Dios, cuando les sucede una tragedia, no dicen, la vida me pagó así, el universo me pagó así. Ahí sí se acuerdan, dice, sí, entonces si Dios existe, esto no hubiera pasado. El Señor Jesús nos reveló esto y la palabra de Dios nos revela. A ver, ¿qué pasa en la mente humana? Fíjense esto, Mateo capítulo 16, versículo 23. 16, 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, San Pedro, el que dicen que fue el primer papa, no fue el primer papa, ¿no? Pedro le dice, lo tomó aparte, dice, y Pedro comenzó a reprender al Señor Jesucristo. Lo llamó y lo empezó a reprender, diciéndole, no lo permita Dios. O sea, no permitas que Dios te haga pasar por estas cosas tan malas. Señor, eso nunca te acontecerá. Y después, de hecho, demostró que él iba a intentar que no le acontezca, porque cuando lo vinieron a prender, sacó la espada y le tiró un golpe al que lo atacó al Señor, al que lo fue. Dice, nunca, pero volviéndose él, el Señor Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta respuesta también es tremenda, porque el Señor mismo está contando que Él va a morir, pero que va a resucitar, y Pedro le dice, no, nunca permita a Dios que eso te acontezca. Como si le dijera, nosotros te vamos a cuidar de Dios. No, que esto tan malo no te acontezca. Y el Señor le dice, apartate de mí, Satanás. O sea, esos pensamientos de que Dios es el malo provienen de Satanás. Satanás pone en la mente de las personas esos pensamientos.
Esos pensamientos, el Señor Jesús le dice acá a Pedro, son de tropiezo. Esos pensamientos no me permiten ver lo que dice al final de los versículos. ¿Qué dice al final de los versículos? Que no me permiten ver las cosas de Dios. Me dicen que mi mente, en el versículo 23, no estás pensando en las cosas de Dios. No tenés la mente en las cosas de Dios. No tenés el punto de vista en las cosas de los hombres. Y el Señor aquí hace una separación. El pensamiento humano sin Dios siempre va a estar en contra de Dios. Y todas las personas siempre estamos en ese riesgo porque esa es nuestra tendencia natural, ir contra Dios. Y mientras no hay un quebrantamiento, una humillación, decirle a Dios, Señor, vos tenés razón, el que está equivocado soy yo. Y cuando yo hago eso, es la única manera y la primera vez que se abren mis ojos espirituales y ahora puedo ver desde la óptica de Dios. Y cuando yo me alejo un poco de Dios, se me vuelve a nublar la vista y empiezo a ver con la mente carnal, con mi mente humana. Y la única manera es volver al Señor y decirle, perdóname Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y recuperamos la visión espiritual. Santiago capítulo 5. Este Santiago era el hermano de Jesús, hermano físico en la carne. También creyó en el Señor Jesús que Él era el Mesías. Lo sacó de la posición familiar y lo puso en la posición divina. Santiago, capítulo 5. Dice, versículo 7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. O sea, mientras tanto vamos a estar luchando con nuestra carne, hasta que el Señor venga a buscarnos. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Estamos en el 8, versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Miren, el juez con mayúscula, está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor dice, no se victimicen. Salgamos de la victimización y veamos con los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todos los que hemos creído en el Señor Jesús tenemos una esperanza eterna. Y que este camino por el mundo, en nuestra carne física, es corto y tiene un final. Y dice, y las aflicciones que vivimos en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
las aflicciones que me ha tocado vivir, que me toca vivir, que me tocará vivir, que son duras, que mi capacidad es limitada, y que sin Dios, los pensamientos se vuelven contra Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que la mujer de Job le diga a Job, maldecí a Dios y morite? Porque mi comunión con Dios no garantiza la comunión con Dios de mi esposa, de mis hijos. La relación con Dios es algo independiente, personal, privado. Entonces, ¿cómo entendemos la reacción de esta mujer? ¿Y cómo entendemos la reacción de Job? La palabra de Dios nos dice, si yo pongo la mente en las cosas de la carne, en los intereses de mi carne, en satisfacer a mi carne, satisfacerme a mí mismo, en mi ego, en mí, cuando colapsa todo eso, me encuentro desorientado. Y para muchos la solución es el suicidio. Pero cuando el Señor dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3. Esto lo escribió San Pablo. San Pablo, el apóstol Pablo, siempre que me toca explicarle a alguien que por ahí hay mucha gente que no tiene por qué saber porque nunca leyó la Biblia ni nada, y yo le digo, pero, a ver, o sea, nosotros convivimos con estos personajes de la Biblia, hijos de Dios, como yo recién les decía, San Pedro. Para muchos San Pedro es el que les abre la puerta del cielo. Y no lo pueden asociar a que fue una persona que caminó entre nosotros llena de debilidades. Lo mismo San Pablo. El otro día hablaba con alguien y le decía de algo del apóstol Pablo. Entonces también se generaba la charla y le digo, el apóstol Pablo está representado, le digo, en un montón de cosas. Le digo, tenemos la ciudad de San Pablo en Brasil. Ah, claro, por eso se llama San Pablo. Claro, por el apóstol Pablo. Y es como que uno no asocia lo que se ha generado. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta que está en la Biblia, que dice, versículo 2, piensen, a ver cómo está acá, poned la mira en las cosas de arriba. Yo justo anoté otra versión acá. Dice, piensen en las cosas del cielo. A eso se refiere cuando poned la mira en las cosas de arriba, no en los colorcitos que tenemos acá. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si colapsan las de la tierra, y yo tengo los ojos puestos y el corazón puesto en todo esto, me va a pasar como a la mujer de Job. Porque esos somos todos, como ella. Todos somos así. No era ella una mala mujer y nosotros somos buenos. Esa es nuestra realidad. Sin Dios, todos colapsamos rápidamente ante cualquier adversidad. Entonces, dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y lo anoté en otra versión porque me gustó tanto esto que está acá. Dice, pues ustedes, miren cómo está acá, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La otra versión dice, porque ustedes, o sea, cuando nosotros creímos en Cristo, ustedes han muerto a esta vida, a la de acá, a la de la tierra. Cuando yo creo en Jesucristo y Él es mi Señor, lo de acá no ocupa el primer lugar. Lo ocupa Dios. Pero ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida, o sea, mi verdadera vida no es esta. Mi verdadera vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Miren, yo podría tener dinero guardado en una caja de seguridad adentro de un banco, ¿verdad?
agarro unos bolsitos, los peso, los meto en una caja de seguridad, adentro de un banco. Doble seguridad. Se incendia el banco, no sé, chao plata. Cualquier cosa, un asalto a un banco, lo que sea. Sin embargo, el Señor dice, la verdadera vida de ustedes, la vida eterna que recibieron cuando creyeron en Jesucristo, es en Jesucristo. Está escondida con Cristo en Dios. De ahí no los saca nadie. De ahí no los toca nadie. Podrían perder todo lo que tienen. Todo. Y sin embargo, decir como Job, Dios me dio, Dios me quitó. Desnudo vine, desnudo me voy a ir. Bendito sea el Señor. Y adoró. Qué forma tan perfecta nos da Dios de tener paz. Entonces, cuando encontramos que pase lo que pase, yo estoy en paz. ¿Me duelen las circunstancias? Claro que sí. ¿Me entristece enfermarme? Sí. ¿Me entristece la muerte? Sí. ¿Problemas económicos? Sí, me preocupo. Pero ¿cuál es el tema? Señor, tengo este problema, te lo entrego. Señor, te lo entrego, te lo entrego. Señor, porque acá el tiempo es limitado. En Dios la vida es eterna. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cómo puede llegar a pensar así una persona con todo lo bueno que hay acá? Sí, pero él pudo ver, poner los ojos en las cosas de arriba y dijo, evidentemente me quiero ir con Dios cuanto antes. Pero no fue a suicidarse y a maldecir a Dios. Él sabía que la vida acá tenía un propósito, servir a Cristo. Y que la muerte de una era gloria. Pero eso, para yo poder entenderlo y aceptarlo, tengo que crecer espiritualmente. No lo voy a pensar de un día para el otro. Pero evidentemente en buscar a Dios hay descanso. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne, los que pasan todo el día pensando en las cosas de acá, dice, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Proverbios dice, no habrá futuro para el malo. No hay futuro para el que obra mal. Aunque yo piense muchas veces, ¿por qué a esto les va bien? Y yo que creo en Dios. Creer en Dios es lo que me libró de condenación. No hay nada más importante. Aunque yo no recibiera más nada en la vida que la salvación de mi alma, ya con eso estoy hecho. En cambio dice Dios, que para el que es malo, para el que rechaza a Dios, se apagará la lámpara de los impíos. No hay nada peor que vivir sin Dios. Es lo peor que le puede pasar a una persona, vivir sin Dios. No envidies a los pecadores, dice Proverbios. En cambio, teme al Señor. No tengas envidia de los que hacen mal. Teme a Dios. Si lo haces, Dios te va a recompensar. Y la esperanza que tenés, la esperanza que con tus ojos espirituales podés ver con los ojos puestos en Dios, esa esperanza no se corta nunca. Dios cumple sus promesas. Si de alguna manera yo estoy pensando que Dios es malo, Dios me llama a abandonar esa forma que en Proverbios Dios le llama necedad.
Solo la necedad hace que alguien piense que Dios es malo. Solo la necedad pone a una persona a pensar que Dios es malo. Job le dijo a la mujer cuando dijo, no, hablaste como las mujeres necias. Abandoná la necedad y vas a vivir, dice, y vas a andar por el camino del entendimiento. O sea, buscar a Dios, encontrar a Dios, es empezar a entender las cosas, empezar a entender la vida. Mientras yo no tengo a Dios, no entiendo nada. Mientras yo no le creo a Jesucristo, no me arrepiento de mis pecados, no entiendo de qué se trata la vida. Entonces, cuando pasa algo malo, cuando me pongo en víctima, cuando veo mi condición, le echo la culpa a Dios. O cualquier cosa que me pase. Vuélvete a mí, dice el salmista, y ten piedad de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pedro, en su carta, dice que nosotros nos gozamos grandemente en la salvación. Dice, aunque ahora, en la época del tiempo del cuerpo físico, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, Dios nos haga pasar por pruebas. Dice, aunque ahora seamos afligidos por distintas pruebas. Pero a su vez el Señor dice, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Dios es el juez, está a las puertas. Dios sigue invitando al arrepentimiento, pero Dios no va a pasar por alto a los que persistieron en pecar y prefirieron no creer en el Señor Jesús. Al final, ¿de qué sirve servir a Cristo? Dios acusó al pueblo de decir, al final, ¿de qué sirve servir a Cristo? ¿De qué sirve? ¿Saben de qué sirve? De mucho sirve, porque tiene premio en toda la eternidad. Aunque nos toquen dificultades. Sí, nos tocan dificultades. Pero la vida verdadera nuestra está escondida con Cristo en Dios. Hay paz para nosotros. El Señor puede con nuestras cargas. Él puede. Él da descanso. Él dice, no se preocupen por nada. Oren y descarguen en mí todas sus preocupaciones. Echen toda la ansiedad, dice, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así se vive la vida cristiana. Entonces, cuando yo empiezo a tener pensamientos que me quieren alejar de Dios, que me quieren hacer tropezar en mi fe, en mi esperanza, sepamos que ahí está Satanás trabajando, haciéndome ver que lo que yo creo, que lo que yo hago, no tiene valor. Y Dios me aclara, esos son pensamientos basados en la carne que sigue luchando contra Dios. Nadie por creer en Cristo deja de pecar para siempre. Seguimos en este envase y vamos a luchar todos los días y Satanás nos va a poner tropiezo a ver si creíste. ¿Te parece? ¿No es una locura lo que creíste? Y cuando yo le digo a Dios, Señor, tengo estos pensamientos, dame paz, dame sabiduría, dame entendimiento, porque Él dice, ahora estás en el camino del entendimiento, lo que no sabes, te lo voy a enseñar y vas a tener paz. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios que nos aclara las cosas, que nos dice que hay pensamientos que son
de nuestra carne y pensamientos que son de Dios. Dice, esto hacelo morir. Los pensamientos de tu carne, hacelos morir. Porque esta no es la verdadera vida es con Dios. Cobra sentido la verdadera vida con Dios. Tiene valor, tiene trascendencia eterna. No nos creamos jueces de los demás, porque podemos ser nosotros los que en algún momento vayamos y digamos, ¿para qué tanto? Al final, maldice a Dios y muérete. Alentémonos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Vayamos, cuidemos al que es débil, al que pecó, vayamos con misericordia y ayudémoslo a salir adelante. De eso se trata el cuerpo de Cristo. Que todos juntos vayamos creciendo, pareciéndonos al Señor Jesús. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Aquí el perfecto sos vos. Y nosotros seguimos siendo moldeados por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tu poder. Nuestras debilidades, nuestras luchas, las ponemos en tus manos, Señor, porque ahí hay garantía de victoria. Cuidanos, Señor. A cada uno, a cada familia representada aquí también pedimos tu bendición. Pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría, que nos ayudes a obedecerte. Gracias, Señor. Gracias te damos porque seguís teniendo paciencia con nosotros. Que te deshonramos, que avergonzamos tu nombre, pero que yendo otra vez a tus pies encontramos perdón y encontramos paz. La gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.